Bueno, hoy vine a conversar con vos, Sebastián Noguera. Sebas, de ahora en más. Me estás recibiendo acá en tu casa, cambios muy buenos. Así es, una segunda casa que tiene que ver con un nuevo estilo de vida. O sea, yo lo tomo como lo que es, una segunda oportunidad en la vida, un nacimiento nuevo. Y creo que es una actividad muy importante que tiene que ver con esta nueva forma de vivir y una nueva oportunidad para hacer algo diferente en mi vida. Por primera vez, quizás. Hace un ratito, Fernando Sapia, que es el director terapéutico de este lugar, que es tu amigo, que es tu socio, estaba hablando con Florencia sobre todas las temáticas que se tratan acá adentro. Y en algún momento de la vida ustedes dos se cruzaron, se encontraron. ¿Por qué? Sí, justo estaba pensando eso, en que nada es casualidad en la vida. La verdad que yo soy un fiel creyente de que el universo tiene quizás destinos trazados que nosotros ignoramos y que por alguna razón nos tuvimos que cruzar. Fue en Buenos Aires, en donde yo lo conocí a él siendo mi operador, primero en realidad a través de un acompañamiento terapéutico que me hizo Misiones, hace un año exactamente, en el mes de marzo del año 2020, después dando determinados talleres y con posterioridad fue mi operador, una persona que trabajaba cuerpo a cuerpo con el paciente, con el adicto. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de estrechar vínculos con él y surgió una idea que, como toda idea, primero parece un sueño y que después de un año y un poco se empezó a concretar. Y hoy estamos empezando a tramitar, digamos, a transitar un camino distinto, nuevo y para crear nuevas oportunidades para todos. Cambios muy buenos es esta realidad de hoy, que es una casa de día para un montón de gente que lo necesita. Pero eso ya habló Fernando, ya nos contó Fernando. Y a mí me gustaría ir ahora con vos a buscar ese disparador, esa historia que terminó generando esto y que terminó produciendo el encuentro entre ustedes dos para que juntos elaboren esto. Vos fuiste adicto. Te corrijo, soy adicto. Sos adicto. ¿Y a qué, cuál es tu adicción? La adicción es mi forma de comportarme. Es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura conocida por la ciencia. No hay una pastilla o un botón que te digan, bueno, a partir de hoy, viste cómo te vas y te dicen, bueno, tenés fiebre, toma ibuprofeno, tenés esto, toma... No tenemos remedio. ¿Por qué no tenemos remedio? Porque es una enfermedad espiritual, de origen espiritual, que por supuesto afecta a todas las áreas de la vida de un ser humano. Y yo creo que si yo no hubiera tenido esta enfermedad, hoy no hubiera tenido la posibilidad de hacer algo distinto en mi vida. Nada creo que pasa por casualidad. Y en este esquema, ¿no? Yo me pongo a pensar cuando, como enfermo, tuve que encarar en algún momento de mi vida, decir, bueno, ¿qué me está pasando? Porque la verdad es que en mi vida anterior, y lo digo pero con total honestidad y franqueza, en mi vida anterior, porque realmente tengo una vida anterior y una vida nueva. Una vida que me permite detener el avance de esta enfermedad que es realmente nociva. Y si me preguntás, o si tu pregunta se refería a qué sustancia era digamos, lo que mi enfermedad prefería, tenía que ver con la cocaína, con el alcohol y con medicamentos legales para, digamos, tranquilizantes. Esas eran mis sustancias de preferencia. En la conversación que presencié hace un rato entre Florencia y Fernando, todos los días se aprende algo nuevo, ¿viste? Aprendí que la sustancia no es lo importante o no es lo determinante. Es una herramienta, es un síntoma, es algo que agarrás, que tomás. ¿Cuál era la problemática que vos hoy leés en años atrás? ¿Cuál fue la problemática que te impulsó a abrazarte a una adicción? Mira, es una pregunta que no tiene una respuesta lineal, que de hecho todos los días uno va trabajando en descubrirse. Mira, el adicto, por lo menos en mi caso, que en realidad sucede en la mayoría de los casos, uno no quiere enfrentarse a uno mismo, no quiere enfrentarse a la vida. Entonces, ¿qué es lo que una persona que en el fondo no tiene madurez,
Porque en el fondo lo que me pasaba era eso. Es no tener la valentía y la madurez suficiente para hacerme cargo de los problemas de mi vida. Supuestamente yo era una persona exitosa, con título profesional, con una familia, con hijos, ex docente universitario. Se supone que yo tenía todo lo que la sociedad espera de uno. Pero ¿sabes cuál era el problema? Es que por dentro yo estaba vacío. Y ese vacío sigue estando dentro de uno y va a seguir estando en la medida en que uno no aprenda en la vida a que uno tiene que depender de uno mismo y no de cosas externas. Dentro de este esquema, por supuesto que las sustancias tóxicas juegan un papel importantísimo porque empezás a depositar tu ser en algo externo que es muy nocivo y que a su vez te permite evadirte de la realidad. Eso me pasaba a mí. Y que además me llevaba a negar la realidad que estaba viviendo. Porque mi vida era un desastre, era un ciénago de sufrimiento que anestesiaba con drogas. Si yo digo que una situación se pone fea, normalmente recurro, o todos lo hacemos, a la frase de que se nos está haciendo de noche o se nos vino la noche. ¿Y en qué momento vos te diste cuenta y en qué momento asumiste que se te había venido la noche? Realmente yo creo que mi proceso, nosotros le llamamos a la adicción activa carrera, o sea, cuando uno está en carrera, a partir del 2016-2017 mi vida se vino abajo. Y estaba envuelto en un manto de negación. ¿Por qué un manto de negación? Porque es más fácil no reconocer que tengo un problema que asumirlo. A ver, es muy doloroso darte cuenta que sos impotente frente a una situación. Es muy doloroso decir yo no tengo el control sobre algo. Entonces, cuando todo el mundo me hablaba y me decía por favor tenés que dejar de consumir porque creían que uno puede manejar el consumo, el primero que creía que podía manejar el consumo era yo. Entonces, durante todo ese proceso, desde el fin del 2016, principio del 2017 hasta el 2019, más o menos agosto del 2019, en el año época en la que me separé de hecho de la madre de mis hijos, a partir de ahí surgió una especie de clic dentro mío que me dijo, Sebastián, vos no podés seguir más así, ¿qué es lo que te está pasando? Y tomé la decisión de cambiar mi vida e irme a una comunidad terapéutica en Buenos Aires para poder ver cómo me podían ayudar, porque yo probé de todas las maneras posibles, solo por supuesto, a través de la medicina, a través de la psicología, a través de tratamientos ambulatorios que no tienen que ver con esto que estamos proponiendo. De ahí el motivo por el cual tuve que emigrar hacia la provincia de Buenos Aires, que es la meca de las comunidades terapéuticas en la Argentina. Y fue exactamente, yo celebro como día de mi cumpleaños, el día 27 de diciembre nuevamente, que fue el día que ingresé a la comunidad terapéutica. ¿Vos perdiste tu pareja, perdiste tu matrimonio con esta enfermedad? Bueno, si yo te digo perdí, significa que no reconozco que estoy enfermo, porque si te digo perdí, es que creí que siempre tuve el control de algo. En realidad, podríamos decir perdí entre comillas. Por supuesto, sucedió alrededor mío que esta enfermedad me hizo perder amistades, me hizo perder parejas, o sea, la madre de mis hijos, y gracias a Dios no perdí la relación con mis hijos. Pero he perdido carrera docente, he perdido trabajo. Hoy estoy empezando de cero. Gracias a Dios. Porque a mí, perdón que te diga, cuando recién ingresé al tratamiento me dijeron tenés que cambiar una sola cosa para poder recuperarte. Y yo dije, qué bueno, porque yo pensé que tenía que modificar miles y me dijeron, ¿cuál es? Todo. Es sencillo, ¿no? ¿Esas fueron palabras de Fernando? Fueron palabras de Fernando, palabras de Johnny, que es un especialista también, palabras que se enseñan dentro de la comunidad y que tienen que ver con la recuperación. Con recuperar la acción, ¿no? Porque la palabra recuperación, que es lo que yo vivo hoy, tiene que ver con eso, con hacerle frente a la vida. Porque una de las características del adicto es que no puede hacerse cargo de sus problemas. Fíjate que a qué punto me llegó a afectar la enfermedad, porque como más o menos yo no soy especialista, pero sé que tengo una patología conductual que me hace comportarme de determinada manera que no me sirve, que no solo me daña a mí mismo, sino que le daña a otro, incluso sin el consumo de sustancias.
De esta manera yo tenía el mundo pata para arriba, porque todo en mi vida giraba en torno al consumo, es decir, en torno a la fiebre, ¿no? Al síntoma. Empezás a anteponer el consumo de drogas frente a tu trabajo, frente a tu vida en pareja, frente a tus hijos, y pones el énfasis en todo lo erróneo y justificás tu manera de comportarte porque no te queda otra. Empezás a buscar quiénes son los responsables de por qué te comportás así. Simplemente, claro, simplemente porque no miras para adentro y no asumís que vos tenés un problema. Vos no sos el especialista, pero sos el protagonista de la historia. Y sos el que ha pasado por todas las instancias. Y debes haber pasado por alguna instancia que mucha gente que hoy nos está acompañando quizás esté atravesando ahora, que es decir, que no está pasando nada, que está todo bien, que lo puedo dominar. Contales por qué no está todo bien y por qué no lo pueden dominar. Mira, es una cuestión tan delicada porque llega un punto en el que nosotros no tenemos retorno si no admitimos que no podemos. El punto está, como dijo hoy Fernando, no en que lo necesitan, porque necesitar dejar de consumir para no morirte, lo necesitamos todos. El problema es quererlo. Y para quererlo, tenés que tener una especie de apoyo, de ayuda, pero más allá de todo lo que te puedan apoyar y ayudar, es tomar una decisión de cambiar. Tomar una decisión de decir, no quiero más esto para mi vida. Porque claro, es fácil. A mí me pasaba, y esto te lo cuento como experiencia para las personas que hoy pueden estar sufriendo lo mismo que sufrí yo, y lo mismo que voy a volver a sufrir si no me ocupo día a día de mi enfermedad, si no me ocupo día a día de estar atento a lo que estar atento. Claro, sucedía un problema en mi profesión, un problema matrimonial, un problema en cualquier ámbito de mi vida, ¿y a qué recurría yo? ¿A enfrentar el problema o a esconderme detrás del consumo para que con el consumo yo pudiera afrontar el problema? No era Sebastián el que afrontaba el problema. Quien afrontaba el problema era la enfermedad que me hacía vivir anestesiado frente a la vida. Entonces, si en mi vida anterior lo que me sostenía era la muerte o un proyecto de muerte, ¿cómo cornos, y perdón la mala palabra, pero realmente, cómo yo podía reconocer en ese marco que estaba gobernado por la parte enferma de Sebastián, decir, hoy me estoy manejando mal, o hoy estoy haciendo esto de manera incorrecta? Es como que nosotros tenemos un diablito y un angelito a un lado. No me preguntes cómo ni cuándo, porque no tengo manera de responderte en el momento preciso en que se provoca el clic. Pero en algún momento el ser humano que tiene este problema tiene que tener la suerte de escucharle al bueno, así como me sucedió a mí. Quien no tenga la posibilidad de detenerse y frenar, parar la pelota, como se dicen, darse un tiempo y decir, quiero cambiar, no va a haber Jesucristo que le haga cambiar, porque no hay manera. Quien tiene este problema, lo primero que tiene que hacer es dejar de negarlo. Antes de que estuviéramos conversando frente a cámara, te dije que estabas renaciendo, te estabas reconstruyendo, estás en un nuevo camino. Y sin embargo, no te cortaste solo. Pegaste una especie de vuelta y volviste a recoger el problema y a ponerte a disposición de otros con la creación de esto. Te dedicás a vos, porque te tenés que dedicar a vos, pero al mismo tiempo te estás dedicando a otros también. ¿Por qué? Bueno, dentro del programa que yo vivo, que yo para poder recuperarme tuve que reemplazar un proyecto de muerte por un proyecto de vida. La manera en que yo encuentro de vivir hoy es transmitiendo mi experiencia a otros y, por sobre todas las cosas, en mi experiencia personal en Misiones, que no tuve la posibilidad de recuperarme a través de un tratamiento parecido al que hemos hecho en Buenos Aires, al que yo he hecho en Buenos Aires, al que Fernando conoce cómo se trabaja, que tengan esa posibilidad. Lo que se llama dentro del programa de DNA, que es el que yo opté por vivir, transmitir el mensaje, pasar el mensaje, contar a quien tiene este problema que realmente se puede y darle la oportunidad de que tengan esa posibilidad de hacer un clic y tener herramientas para sostenerse limpios, enfrentando la vida diaria y enfrentando los problemas en forma madura. Uno no puede hacer lo que hace el avestruz, que es tapar la cabeza
y creer que todo cambia. O por ventura crees que los problemas que yo tenía antes de internarme hoy desaparecieron. No desaparecieron. Los problemas de la vida real, los problemas que te rodean, las cuentas, los plazos de los expedientes judiciales, la relación con mis hijos, mi divorcio, esas cosas no desaparecieron. ¿Sabés quién desapareció? El Sebastián anterior, el que hoy mira las cosas desde otra perspectiva. Y es una transición lenta que hoy me permite mirarme a mí desde un punto de vista distinto y, por supuesto, mirarle a los otros desde un punto de vista distinto, porque el que cambió fui yo, no son los otros. El mundo sigue girando. Yo cuando me interné pensé que todo se iba a caer a pedazos. Claro, eso es parte de mi egocentrismo, del egocentrismo enfermo que tiene él. Todo siguió adelante. Pero el mundo sigue girando, yo no soy único, no soy imprescindible, pero mi cabeza, que me llevó un tiempo reconocer que tenía un problema, porque en el fondo de mi corazón yo lo sabía, tomar la decisión. Y aún cuando tomé la decisión, me arriesgué a lo desconocido. Y yo creo que eso fue lo que me dio la posibilidad de cambiar. En algún momento, y perdón por la crudeza, te habrás visto tirado, físicamente tirado, demolido, bien sea por una droga, por el alcohol. Hoy yo estoy conversando con vos, no solo vendés energía, sino que sonreís mucho, estás entusiasmado con esto. Hay luz. Ahora hay luz. Yo te cuento que yo cuando me interné tenía 56 kilos. En mi vida he llegado a ser una persona bastante pasada, excedida de kilos. Llegué a pesar 101 kilos en la época en la que me casé, allá por el año 2003. Y calculá el daño que me ha hecho la vida digamos, de adicto activo, o sea, mi carrera adictiva, durante más de 26 años. Cuando me interné pesaba 56 kilos con ropa mojada, por supuesto. Y sí, estuve literalmente tirado, cuando me divorcié, estuve literalmente tirado durmiendo en almohadones en lo que quedaba de mi oficina anterior, de mi estudio jurídico anterior. Yo la pasé muy mal, realmente muy, muy mal, pero pude salir adelante. Muchos de los que nos están acompañando ahora pueden tener el problema, pueden tener una adicción, y quizás muchos de los que nos están acompañando en este momento no la tienen, pero están cerca de alguien que la tiene. Y también ellos creen que lo pueden manejar, o también creen, o creemos, porque me puede pasar a mí también, creemos que con la oralidad, hablándole al enfermo, lo vamos a convencer y le vamos a torcer el rumbo. Contale a ellos cuál es el próximo paso que hay que dar para empezar a darle una solución verdadera y sustentable a ese problema de adicción. Wow. Te puedo pasar mi experiencia personal. A mí no hay quien no me habló. Se hicieron cadena de oraciones, grupos de WhatsApp de mis amigos. No hay qué no hicieron para intentar hablarme y decirme, tenés que, claro, dejar de consumir, porque pensaban que el problema era dejar de consumir. Por supuesto que el dejar de consumir es no el ABC, es el A. A mí cuando me hablaban, yo lo primero que decía era, si yo puedo dejar cuando quiero esto. Yo en realidad no lo dejo ahora porque no quiero, ya voy a dejar. Ahora cuando mi hijo cumpla 4 años, ahora cuando termine la secundaria, ahora cuando termine el doctorado, ahora cuando termine de escribir el libro, siempre una promesa. Y todas las mañanas o todas las noches cuando me acostaba, o mal por el abuso de drogas o por el abuso de alcohol, me levantaba con el firme deseo de dejar de consumir. No se trata de una cuestión de voluntad, porque la adicción es más fuerte que uno. Si uno no se aviene a pedir ayuda, es imposible solucionar el tema. O sea que la cuestión, como suelen decir, y a mí me lo han enseñado, tiene que ver con un tratamiento sencillo, es simple. Por supuesto que hay muchas dificultades que enfrentar, pero el problema somos nosotros, las mentes complejas. Porque la adicción es una enfermedad que afecta a la mente, y además el adicto por lo general suele ser una persona hipersensible y muy inteligente. Entonces, quien está en esta situación, como en la que estuve yo, lo único que tiene que hacer es decir,
basta, ayúdame, no quiero más esto. Pero solo él se tiene que convencer. Si la persona no entiende que tiene un problema, si niega la realidad y no se cansa de tocar fondo, en algún momento tiene que tener la sensatez, si por lo menos no puede por sus medios propios, tiene que tener la sensatez de decir, ayúdenme, no sé qué hacer. Es tan simple como eso. Ayúdenme, no sé qué hacer. Sebas, no tuve absolutamente ninguna limitación para preguntar. Gracias. Gracias por la confianza, además, de poder conversar esto. ¿Qué es lo que querés, con qué querés cerrar esta entrevista? ¿Qué le querés contar a quienes nos acompañan en este momento? Yo lo que le quiero transmitir realmente a cualquier familiar o persona que tenga este problema es que tengan en cuenta que es una enfermedad enfermante. Lo primero, que hay un círculo vicioso familiar que es muy difícil de cortar. Me ha pasado a mí. Yo en mi experiencia personal terminé enfermando a todo mi círculo familiar y era muy difícil que si el adicto pide ayuda, imagínense los familiares que se transforman en coadictos o codependientes. Entonces, creo que el mensaje es muy sencillo. Pidan ayuda, llamen, averigüen, interiorícense y sobre todo no quieran ocuparse personalmente del tema, sino que necesitan apoyarse en personas que puedan explicarle cómo se tienen que manejar. Porque el problema, en mi caso, como en el de la mayoría de los adictos, si no en todos, es querer siempre manejarse de la misma manera. Y si los resultados demostraron que en mi vida anterior todo lo que yo hacía me traía siempre los mismos resultados, si me sigo manejando del mismo modo, ¿por qué voy a esperar resultados distintos? Lo primero que hice fue pedir ayuda, porque nunca en mi vida pedí ayuda antes de algún problema. Siempre cuando ya estaba hecho el problema y lo único que querían era que otro arreglara las cosas por mí. Sebastián Noguera, gracias. Por favor, a ustedes, gracias por el apoyo.